Uno nos plantea el problema de que los calamares y los pulpos se impulsan debido a la cantidad de masa que guardan en su cavidad. Entonces, en este caso nos da el problema de que el calamar quiere escapar de un depredador. Entonces nos dan la masa del agua más la masa del calamar, que va a ser 6.50 kilogramos, y aparte nos dan la masa del agua que tiene en su cavidad, que es de 1.75 kilogramos. En el literal A nos pide calcular la rapidez con la que el calamar expulsa el agua. Entonces vamos a tener primero que sacar cuál es la masa del calamar, y para eso hacemos la diferencia entre la masa que nos dieron. Ahora, para sacar la rapidez vamos a hacer la variación del cambio de momento, que va a ser el momento inicial va a ser igual al momento final. El momento inicial vamos a tener la sumatoria de las dos masas y una velocidad inicial, que esta va a ser cero debido a que el calamar se encuentra en reposo. Y ahora, el momento final va a ser la masa del calamar más la velocidad final del calamar con la que escapa, más la masa del agua con la masa final del agua que sale del calamar. Entonces esto nos va a dar una ecuación de que la velocidad final con la que expulsa el agua va a ser igual a menos 4.75 por 2.50 y a por 1.75, que finalmente nos da que la velocidad final con la que el agua es expulsada del calamar es de menos 6.79 metros sobre segundos. En el literal B nos pide en cambio hallar la energía cinética de la maniobra que realiza el calamar. En este caso la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Como ya tenemos la masa del calamar, que es 4.75, lo multiplicamos por la velocidad final del calamar, que es 2.50 elevado al cuadrado, por un medio, que nos va a dar 14.84 joules. Y también nos pide calcular cuál es la energía cinética total. En este caso vamos a sumar la energía del calamar más la energía con la que sale expulsada el agua. Entonces tenemos 14.84 más la energía cinética del agua, que va a ser un medio por 1.75, que es la masa, por menos 6.79 al cuadrado, que va a ser la velocidad final. Finalmente, la energía cinética de toda esta maniobra es de 55.18 joules. Este es el problema número 2 del trabajo número 4. Nos da una figura con una M grande y una pequeña. Nos dicen que esto se mueve para acá a una velocidad de 0.5 con respecto a la Tierra, y este se mueve en esta dirección con una velocidad de M pequeña con respecto a M grande. Esto es lo que nos quieren sacar. Nos dice que está un ángulo de inclinación de 60 grados, entonces nos pide sacar la velocidad del bloque de masa pequeña con relación al bloque de masa grande. Los datos que nos dan es que la masa es 3 y la masa del bloque pequeño es 1. Entonces, hay que hacerlo lo primero que se nos viene a la mente son velocidades relativas, ya que nos pide la velocidad de la masa pequeña con respecto a la masa grande. Entonces la fórmula que tenemos es la velocidad de la masa pequeña con respecto a la Tierra va a ser igual a la velocidad de la masa pequeña con respecto a la masa grande, más la velocidad de la masa grande con respecto a la Tierra. De aquí vamos a obtener nuestra velocidad, que es esta. Para hacer esto, primero tenemos que hacer lo que es conservación de momento en X y Y, por lo que son componentes. Entonces, la conservación del momento va a ser igual a 0, y vamos a tener que la masa por la velocidad de 1 va a ser más la masa por la velocidad de 2 va a ser igual a 0. Entonces la masa de la velocidad de la masa pequeña por respecto a la masa grande, más la masa de la velocidad con respecto a la masa grande con respecto a la Tierra. Es decir, esto de aquí, esto de aquí lo reemplazamos acá. Bueno, este dato ya nos da que el dato de aquí es 0.5 metros sobre segundos, la velocidad de la masa grande con respecto a la Tierra, que es la misma que está acá. Entonces, reemplazamos nuestros datos que nos dan. Aquí no hay que olvidar que la masa aquí, entonces reemplazamos los datos que nos da el problema. No hay que olvidar que la masa de aquí es negativa, por lo que el sistema se está moviendo para la derecha y esto está yendo para el lado contrario, en X. Entonces aquí es negativo.
Como es en X, sacamos nuestros componentes y nos da que en X va a ser coseno y en Y va a ser seno del ángulo, o sea, no es 60. Entonces, despejamos esto y nos va a dar 1.5 sobre coseno 60 y la respuesta en X, la velocidad es menos 2.5 metros sobre segundo. En Y hacemos lo mismo, el momento va a ser igual a 0 y acá la única diferencia va a ser que vamos a trabajar con el seno 60, por lo que estamos en Y. Reemplazamos nuestros datos ya obtenidos acá. Aquí la velocidad aquí va a ser 0, por lo que no va a haber velocidad en Y. Entonces, por lo que solo estamos viendo en X, en 0.5, estamos viendo en X. Entonces, aquí va a ser 0, se hace 0 y despejamos nuestra velocidad de m con respecto a la m grande en Y nos va a dar 0.5. Como tenemos las dos componentes, sacamos lo que es nuestra raíz. Acá la raíz le elevamos al cuadrado a cada una de las componentes, nos va a dar 6.5, la raíz de 6.5, que va a ser 2.55 metros sobre segundo, la velocidad de la masa pequeña con respecto a la masa grande. Buenas tardes, soy Bielka Zambrano del grupo número 10. Me toca resolver el ejercicio número 3 de la guía 4, lo cual dice: un hombre de 70 kilogramos se encuentra dentro de un velero de 60 kilogramos, el cual se mueve con una velocidad de 3i metros sobre segundo respecto a un lago congelado. Luego, el hombre salta del velero hacia un costado con una velocidad de j metros sobre segundo. Calcular la velocidad final del velero respecto al lago. Ok. Entonces, tenemos los datos generales del ejercicio, por lo tanto tenemos que considerar un momento antes y tenemos que considerar un momento después. El momento antes nos dice que se mueve con una velocidad de 3i metros sobre segundo y bueno, y en el momento después nos dice que el hombre salta a un costado, como se muestra aquí en la figura, y nos da la velocidad del hombre con respecto al velero, que es j metros sobre segundo, pero nos piden la velocidad del velero con respecto al lago. Ok, entonces podemos hacer por los momentum. Entonces el momentum antes es igual al momentum después. Entonces podemos llegar a esta afirmación ya que nosotros sabemos de que esto aquí es un solo sistema, o sea que el hombre se mueve con el velero. Entonces sabemos que la masa del hombre más la masa del velero por la velocidad del sistema que ya nos dio el ejercicio. Tenemos el momentum después. Tenemos que es la masa del hombre, como se muestra aquí en la figura, multiplicado por la velocidad del hombre con respecto al lago, más la masa del velero multiplicado por la velocidad del velero con respecto al lago. ¿Por qué con respecto al lago? Porque tomamos el sistema de referencia con respecto al lago. Ok. Entonces, sabemos que no tenemos la velocidad del hombre con respecto al lago. Por lo tanto, por velocidades relativas, sabemos que la velocidad del hombre con respecto al lago es igual a la velocidad del hombre con respecto al velero más la velocidad del velero con respecto al lago. Entonces procedemos a poner esto aquí por esta incógnita aquí, ok. Entonces procedemos a realizar el cálculo. Esto es 130 multiplicado por 3, 70, esto es, esta aquí ya me la dio el ejercicio, que es exactamente esta. Entonces ponemos J más velocidad del velero con respecto al lago, más 60 de velocidad del velero con respecto al lago. Ok, entonces despejando, dejamos la velocidad del velero con respecto al lago a un solo lado, tenemos las velocidades, entonces todo eso lo dividimos para 130 y llegamos a la conclusión que la velocidad del velero con respecto al lago es igual a 3i menos 0,54 j metros sobre segundos. Ese es el literal número A. Ok. En el literal número B, en el literal B nos piden la velocidad del hombre con respecto al lago. Anteriormente en el literal A habíamos despejado esta ecuación de aquí, por eso ya quedó anotada. Entonces la velocidad del hombre con respecto al lago es igual a J, que nos da el ejercicio, que es del hombre con respecto al velero, más la velocidad que hayamos en antes, que era la velocidad del velero con respecto al lago, que es 3i menos 0,54 j. Por lo tanto, hicimos esto de aquí, la diferencia, y nos queda que la velocidad del hombre con respecto al lago es igual a 3i más 0,46 j metros sobre segundos. Ok. En el literal B nos dice la energía del sistema antes de que se produzca el salto y después del salto. Determine si hay pérdida de energía.
Ok. Entonces, para poder calcular esto necesitamos una energía cinética antes y una energía cinética después. Por lo tanto, la de antes tenemos que, como es todo un sistema, las masas se suman, entonces no son masas diferentes, o sea, no se hace por diferencia, sino que se puede hacer directamente, se lo suma como un sistema por la velocidad del sistema que nos da el ejercicio, que nos queda 585 joules. Ok, para la energía cinética después nos dice, como ya el hombre ya se va hacia un lado y el velero queda en otro lado, se debería hacer así. 1/2 de la masa del hombre por la velocidad del hombre con respecto a ver estas velocidades aquí, como ya las hemos obtenido, debemos de sacar la raíz cuadrada de sus términos al cuadrado, Pitágoras. Entonces esto queda como es este resultado aquí, 3i más 0,46j, nos queda 3 al cuadrado más 0,46 al cuadrado y nos queda 3.035 metros sobre segundos para la velocidad del hombre con respecto al lago. Ok, entonces ahora nos vamos a sacar la velocidad del velero con respecto al lago, hacemos lo mismo, así como lo hayamos en anteriormente esto. Entonces hacemos la suma de sus términos al cuadrado en raíz y nos queda 3.048 metros sobre segundos. Por lo tanto, tenemos que, bueno, la masa del hombre es 70, ahora este término de aquí, perdón, se me ha olvidado elevar al cuadrado. Ya bueno, los tenemos al cuadrado. Ya. Y nos queda que la energía cinética después es 601.1 joules. Ok, ahora nos dice que determine si hay pérdida de energía. Ok, entonces sabemos, bueno, para sacar un porcentaje, sabemos que es 100 por la variación de la energía cinética sobre la energía cinética antes. Entonces, por lo tanto, tenemos que la energía cinética final menos la energía cinética ideal dividido por la energía cinética inicial o antes por el 100. Entonces nos queda que hay un 2.75% que aumentó. ¿Por qué? Porque antes estaba con menos energía que al final. Por lo tanto, se ganó energía y se aumentó en 2.75%. Explicar el problema número 4 del video autónomo número 4, en el cual dicen que va a existir un cañón que va a lanzar una bala, en la cual cuando llega a los 2 segundos esta bala se va a explotar y se va a dividir en 2 pedazos. Luego de esto nos dice que cuando están los 2 pedazos que se dividieron, un pedazo va a caer justo a la mitad de la distancia máxima total que hubiera alcanzado la misma si no hubiera explotado la bala. Este es el primer dato, y lo otro nos dice el tiempo de 2.5 segundos, que va a saber que esta bala se va a ir por acá. Nos quieren sacar la posición y la velocidad. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que sacar el tiempo de vuelo de la bala normal, de la bala si no hubiera explotado. Sacamos el tiempo de vuelo, en este punto la velocidad final va a ser igual a 0. Y en el tiempo de vuelo nos da que es 1,53 segundos. Lo hacemos con fórmulas de cinemática. Cuando nos pide el tiempo de vuelo, lo multiplicamos por 2. Este tiempo de vuelo lo vamos a implementar para sacar la distancia máxima que hubiera recorrido, para saber la posición de este pedacito de bala que quedó a la mitad de la distancia máxima. Lo cual aplicamos las fórmulas con las velocidades, que tenemos que la velocidad es 30 y el coseno del ángulo porque toca aquí el ángulo alfa. Y por eso no sabemos que la distancia máxima va a ser 79,50. Y como va a ser la mitad, va a ser 39,75 metros. Después de esto vamos a sacar la altura que hubiera tenido la misma a los 2.5 segundos. En esta altura que hubiera tenido la bala, sacamos que va a ser con la velocidad que tenía inicialmente, que es 30 seno de 30 por seno de 30 por el tiempo al cuadrado menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y el tiempo va a ser 2.5, es la de la velocidad que va a tener la bala en este punto si no se hubiera explotado. Ya la velocidad en este punto va a ser la distancia va a ser de 6,875 metros. Ese va a ser el Y. La distancia en X hacemos lo mismo, solamente que trabajamos con la velocidad por el coseno del ángulo. Nos va a dar que va a ser 64,95 metros.
Para sacar, ya tenemos los datos, tanto de esta bala en sus componentes X y Y. Esta componente, como va a tocar el piso, va a ser la componente Y, va a ser 0. Nos metemos a lo que es posición en el centro de masa, que va a ser igual a la posición que hubiera tenido la bala si no se hubiera explotado, va a ser igual a la suma de ambas posiciones sobre la suma de las masas. Como la bala se divide en dos pedazos de bala iguales, va a ser igual a 1/2, cada pedacito. Ya, pues por eso lo de aquí lo pasamos acá. Y tenemos que va a ser 2 veces, cada pedazo de esta bala va a ser igual al pedazo de la bala por la posición de la bala, por lo cual podemos simplificar el 1/2 de la masa de la bala. La simplificamos en ambas partes para que nos quede esta fórmula que vamos a utilizarla, que va a ser 2 veces la posición de la bala en el tiempo 2.5 cuando no se hubiera explotado, va a ser igual a ambas posiciones después de la explosión. Por lo cual aquí analizamos las componentes. En este punto va a ser 64.95, que es el punto de acá. El 6.875 es el punto de acá. Va a ser igual a la posición aquí, que es la distancia, la mitad de la distancia máxima que hubiera alcanzado, que es 39.75, como hacer el Y porque no tiene altura. Va a tener que ser igual a X, Y, que es la posición del otro pedazo de bala, la cual no sabemos dónde se va a encontrar. Haciendo estos despejes encontramos que se va a encontrar 90.15 metros en X y 13.75 metros en Y. Ya, ese es el primer literal que nos piden. Para el segundo vamos a necesitar la velocidad que hubiera tenido la bala sin explosión a los 2.5 segundos. Por lo cual hacemos lo mismo. Aquí tenemos que sacar la velocidad final. Va a ser la velocidad inicial, que es 30 por el seno del ángulo, que es 30, va a ser 1/2, menos la aceleración, que en este caso es la gravedad, que es 9.8, por la distancia, el tiempo, que es 2.5. Esta velocidad en Y nos va a quedar que es 9,5 metros sobre segundos. Ahora tenemos que sacar la velocidad en X. Velocidad en X la trabajamos como normalmente se hace. Es la misma velocidad que va a tener desde este punto, que viene a ser la velocidad que nos da, que es 30, por el coseno de 30, que nos va a dar como final 15 raíz de 3 metros sobre segundos. Ya. Acá vamos a sacar las velocidades que tienen en este punto. Como si pueden ver, lo que está aquí es lo mismo que va a estar acá. Como la altura ya tenemos que es 6,88 metros y la distancia va a ser el resultado de sacar la distancia en el punto cuando es 2 y menos la mitad del alcance máximo que hubiera tenido en este punto, y nos va a quedar 20,21. Ya una vez sacado eso, aplicamos el tiempo 0,5 segundos. ¿Por qué? Porque desde aquí en este tiempo hasta acá se demoró 0,5 segundos en caer al suelo. De aquí lo que hacemos es la misma implicación, como la velocidad final es 0, porque esto lo tomamos como una manera de caída libre. Velocidad inicial 0, siempre reemplazamos la aceleración por el tiempo, que el tiempo es 1/2, y la gravedad es 9.8, para que nos dé una velocidad en Y de menos 4,9. Ahora vamos a sacar la velocidad en X. La velocidad en X tiene que ver relación con esto. Tenemos cuánto va a ser su alcance. Tenemos el tiempo que se demora, si aplicamos velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y vamos a tener que la velocidad va a ser igual a 40,42 metros sobre segundos. Y ahora para sacar, aplicamos lo mismo del centro de masa, solamente que acá lo tenemos que aplicar con velocidades. Una vez aplicado con velocidades, ponemos las componentes de cada velocidad. Y ya las sacamos previamente. Esta es la de la bala si no hubiera explotado, que son las de aquí. Y las de acá son la de en este punto, que son las dos que sacamos acá. Y las comparamos con X y Y. Y una vez comparado con X y Y, nos va a quedar que X es igual a 11,54 metros sobre segundos y Y va a ser igual a menos 14.1 metros sobre segundos.